Entonces, muchas gracias, querido Gabriel, por las elogiosas palabras y muchas gracias a las autoridades y a la universidad toda que me permitió volcar mi vocación. Gardel decía que 20 años no es nada. Yo creo que es mucho y 35 es mucho más. Pero con todas las pilas uno sigue adelante. Bueno, la idea de esta pequeña presentación es la siguiente. Durante algún tiempo uno realiza tareas profesionales, toma decisiones o aprende de libros sobre cómo tomar decisiones de una manera casi automática. ¿Por qué tomamos una decisión de una manera determinada? ¿Y por qué lo dice tal libro? Y algún día, más producto del paso del tiempo que de alguna característica iluminada de mi personalidad, me empecé a cuestionar si el criterio que se usa generalmente en la toma de decisiones, el valor esperado, es un criterio apto para todas las empresas, en todo tiempo y lugar, sean grandes, pequeñas, medianas, en este país, en otros países. Intenté hacer un cuestionamiento de las herramientas utilizadas y me animé a esbozar una propuesta. Lo que sigue a continuación es mi propuesta alternativa, humildemente alternativa, a utilizar frente a decisiones que tenemos que tomar todos los días y que implican riesgo. Son muy pocas las decisiones en condiciones de certeza que tenemos que tomar. La vida es un riesgo. No hay nada seguro en la vida salvo una sola cosa, y yo sé que ya todos estamos pensando en lo que es seguro, ¿no es cierto? ¿Cómo? 102 años plus. Sí, bueno, pero en silla de ruedas, 102 años. Pero bueno, está bien, le tomo la palabra. Bueno, entonces, el objetivo aquí es hacer un análisis crítico de estas herramientas utilizadas, justamente para la toma de decisiones, para evaluar proyectos de inversión. Y el segundo objetivo de esta pequeña charla es presentar un concepto distinto o ligeramente distinto que denominé valor esperado concentrado como criterio de decisión alternativo para la toma de decisiones. Vamos a desarrollar un ejemplo muy sencillo y después quiero compartir con ustedes opiniones, reflexiones y todos esos comentarios que seguramente van a surgir. Bueno. Miren, se utiliza el valor esperado desde hace muchos años como criterio ampliamente difundido en libros, en clases. Mucha gente lo critica, pero todo el mundo lo usa. ¿Qué es el valor esperado? Muy simple, es la multiplicación de la probabilidad por un resultado asociado. Ejemplo, 60% de ganar 1.000 pesos, 60% de 1.000 es 600. Este es el valor esperado. Seguramente ustedes lo han visto en alguna materia de toma de decisiones o lo ven a menudo en cualquier revista de análisis económico, artículos económicos y todos temas relacionados. Lo que digo es que si bien se encuentra ampliamente difundido, es criticado, pero se sigue enseñando. Todas estas transparencias, yo he hecho un archivo PDF, se lo he dejado a Gabriel Vázquez y va a estar disponible para todos, ¿verdad? Va a estar disponible para todos los que lo quieran bajar del sitio web de la facultad, ¿no es cierto? Perfecto. Por favor. Entonces, ¿cuál es la preocupación que debe tener un profesor? Un profesor debe tratar de acercar lo académico a la realidad. Bueno, realidad
y a los problemas empresarios y personales de todos los días. Yo soy de los que no cree en la universidad isla. La universidad tiene que estar integrada a la comunidad, que es la que aporta los dineros para financiar esta actividad. Entonces creo que un poco también este trabajo es intentar tomar una posición de responsabilidad. Hay cosas que no nos gustan o no me gustan, creo que pueden mejorarse, ahí van las propuestas. Todo lo que ocurre en las bibliografías son situaciones, primero, que son de otros países, y yo no tengo nada contra otros países, ni contra los países anglosajones, que son los que en materia de ciencias económicas más han aportado al conocimiento. Lo que a veces me molesta es que algunas verdades que son locales quieran extenderse a todas las latitudes del mundo. Este es un ejemplo de lo que yo voy a esbozar. Lo peor del caso es que la bibliografía argentina repite, en mi modesta opinión, repite y toma, según Juan, que se supone que Juan es un gran autor anglosajón, y no hay análisis crítico. Eso realmente me empezó a molestar a una determinada edad. Yo confieso que durante mi juventud profesional era un admirador de todo ese tipo de desarrollo. Lógicamente uno quedaba deslumbrado, pero después uno empieza a cuestionar. Miren un ejemplo de un árbol de decisión. Creo que se ve bien el árbol. Un árbol de decisión es una estructura que se toma para realizar una decisión donde hay alternativas. No sé si ustedes pueden apreciar que hay una alternativa 1 que tiene un valor de 75 pesos y una alternativa 2 que tiene un valor de 66 pesos. Lógicamente la alternativa 1 es la preferible por sobre la 2 porque tiene un valor mayor. Pero ¿cómo se obtiene ese valor de 75 pesos? Bueno, muy fácil. El 50% de una recompensa de 50 es 25 pesos. El 50% de una recompensa de 100 es 50 pesos. Sumo las dos y el valor esperado de la alternativa 1 es 75. O sea, si yo opto por la alternativa 1, tengo el 50% de probabilidad de ganar 25 y el 50% de ganar 100. Multiplico probabilidad por recompensa, obtengo los valores esperados de cada rama, los sumo y obtengo el valor esperado de la alternativa. En este sentido, ustedes van a encontrar ahí dos nodos. El nodo 1 es el nodo de decisión. Se toma para decidir la alternativa de mayor valor. El nodo 2, que es evento aleatorio, significa lisa y llanamente que se resuelve multiplicando probabilidad por valor. Lógicamente, los árboles de decisión no se resuelven de adelante para atrás, sino de atrás para adelante. Este es el problema. Y acá concretamente, vamos a ver un ejemplo que fue el que finalmente disparó esta inquietud que yo les estoy presentando. Un famoso artículo de la década del 60 de la Harvard Business Review, escrito por un autor clásico, McGee, muestra esta estructura. Y ustedes dirán, pero me estaba presentando un ejemplo de la década del 60. Este ejemplo de la década del 60 se utiliza cada vez que esa prestigiosa revista compila los 10 mejores artículos de su historia. Invariablemente McGee está presente con su artículo fundante sobre árboles de decisiones en cualquier compilación. Fíjense la alternativa A, 60% de ganar 7 millones, 10% de perder 200.000, 30% de perder 2 millones, valor esperado 3.580.000. Alternativa B, 70% de ganar 2.272.000 pesos, 30% de probabilidad de ganar 2.700.000, valor esperado 2.400.400. Utilizando el esquema tradicional de decisión de valor esperado, la alternativa elegida
es la alternativa A. Sin embargo, nuestra simple observación a los números en cuestión nos dicen que la alternativa B es más segura. Es más segura. Supongamos que yo opto por la alternativa A y empiezo a tomar decisiones de este tipo. Va a llegar un momento en que voy a perder. No tengan duda, voy a perder. Entonces, si yo soy una persona que económicamente tiene espaldas, una persona rica, puedo darme el lujo de tomar este tipo de decisiones. Pero si yo soy una persona endeble, perder puede significar lisa y llanamente morir, que una empresa quiebre y estaría en juego su supervivencia. Vamos a seguir un poquitito adelante para después esbozar una solución. Voy a leer estas pequeñas observaciones respecto del valor esperado. El valor esperado ofrece idénticos resultados ante situaciones diferentes, o sea que compensa resultados con probabilidades, como si fuese lo mismo. Bueno, miren, un resultado de 100 con una probabilidad de 50 quizá es equivalente a un resultado de 120 con una probabilidad de 40. Yo no sé si es así. Yo me pregunto que no siempre es así. Por supuesto, en situaciones particulares eso puede ser, pero creo que el intercambio no es neutro. No es lo mismo cambiar probabilidad por resultados. Acá voy a introducir levemente unos conceptos de estadística, que son los únicos conceptos adicionales que vamos a utilizar. Uno es el desvío estándar, el famoso sigma, ¿no? La raíz cuadrada de la varianza. La media o esperanza matemática, que es mu, que es una medida de posición, es un promedio. Y el coeficiente de variación. Este es el concepto que me interesa marcar. Coeficiente de variación es sigma sobre mu. O sea que el desvío estándar me dice la variación alrededor de la media, pero el coeficiente de variación me da una medida relativa. Me dice, por ejemplo, hay una variación del 10%, del 20%, del 50%, y ese es el concepto de riesgo que a mí me gustaría empezar a destacar. Hay supuestos subyacentes. ¿Qué es algo subyacente? Algo subyacente es algo que está por debajo de, que subyace a un concepto. Y lo que ocurre es que a veces, el peligro de lo subyacente es que a veces no nos damos cuenta que existe. Es algo muchas veces invisible, y yo confieso que muchas veces me ha ocurrido en mi vida de no darme cuenta de algunas cosas. Cuando afirmamos que una alternativa es preferible a otra, si su valor esperado es mayor, o una alternativa es indiferente a otra, si ambas tienen igual valor esperado, lo que estamos suponiendo es que la operación va a ser realizada una gran cantidad de veces, por lo que el promedio de los resultados obtenidos se acercará al valor esperado. Esto ustedes lo pueden llegar a medir, a experimentar en la ruleta. Primero, que la ruleta no es un juego equitativo, ¿no? A la larga siempre gana el banquero. Ahí está el refrán de enero, enero, la plata del banquero. Es así, porque ustedes les pagan 36 veces y las probabilidades son 37. Digamos, en algunas ruletas hay doble cero, las probabilidades son 38. Pero, ¿qué ocurre si ustedes jugaran ilimitadamente a la ruleta? Nunca ganarían. Pero supongamos que pueden ganar. ¿Cuál es el grave problema? La ruleta no me deja o me pone un límite a las apuestas. Una vez un amigo me dijo, yo le juego a color. Si pierdo, doblo la apuesta. Si pierdo, doblo la apuesta. Bueno, cuando gana se retira. Y así siempre gana. Bueno, ¿qué ocurre? Muchas veces la empresa que gerencia el casino pone un límite a las apuestas, entonces a la larga uno termina perdiendo, ¿no es cierto? Pero les repito,
se supone que la operación será realizada un gran número de veces. Es como revolear una moneda y decir, si yo revoleo una moneda una gran cantidad de veces, la probabilidad de cara me va a dar 1/2. Pero inténtenlo hacer con 10 tiros o con 5 tiros, a ver si les da igual la probabilidad. Van a ver que no. Entonces hay un supuesto que la operación se va a realizar una gran cantidad de veces y muchas veces no es cierto esto. Entonces surgen estas preguntas. ¿Todas las empresas hacen operaciones una gran cantidad de veces? ¿Es lo mismo una empresa de comidas de Loma de Zamora que va a decidir instalar un local cerca de la estación o McDonald's que decide instalar restaurantes a lo largo y a lo ancho del mundo y esta decisión la toma 3.000, 5.000, 10.000 veces? No es lo mismo. La empresa local de Loma de Zamora actúa en un pequeño mercado que es el municipio de Loma de Zamora. McDonald's actúa en el mercado global. Todas las empresas tienen resto. Cuando digo resto, es espaldas económicas y financieras suficientes como para soportar las primeras pérdidas. Supónganse que en este juego de decisiones las primeras veces son pérdidas. Bueno, una empresa grande, como sabe que el valor promedio va a tender hacia el valor esperado, tiene resto, espaldas para esperar que eso ocurra. La empresa pequeña en ese trayecto quiebra. Yo creo que muchas empresas argentinas, y yo me animaría a decir del mundo, no quiero ser pretencioso, pero el mundo es un mundo donde las pequeñas y medianas empresas, aún en los grandes países como Estados Unidos, emplean la mayor cantidad de personas. Y acá viene mi propuesta, que yo denominé valor esperado concentrado. ¿Qué es el valor esperado concentrado? Y es el valor esperado dividido una fórmula que es 1 más sigma sobre mu. ¿Qué es sigma? ¿Recuerdan la dispersión? ¿Qué es mu? La media de la distribución que casualmente coincide con el valor esperado. Vamos a ver un ejemplo práctico. Miremos aquí la primera de las alternativas que presentaba Magui, 7 millones de ganancia, ¿recuerdan? 200.000 de pérdida y 2 millones de pérdida. En la segunda columna está la probabilidad. En la tercera columna está el valor por la probabilidad. Fíjense, 7 millones por 60%, 4.200.000. La suma de esa multiplicación es el valor esperado, 3.580.000. Bueno, y ahora hay una serie de cálculos para arribar a la varianza, que la varianza es 1,77 exponente 13, el desvío estándar, que es lo que me interesa, es 4.217.000 y pico, que relacionándolos con la media, 3.580.000, me habla de una variabilidad del 117%. ¿Qué quiere decir? Esta alternativa es muy riesgosa, los valores están lejos del promedio central. Vamos a ver la segunda alternativa. En la segunda alternativa ocurre algo distinto. Los distintos valores están cerca del promedio, por lo tanto, el desvío estándar es un 8% apenas de la media. Entonces, yo tengo que ponderar de igual manera un proyecto que tiene una variabilidad muy grande que un proyecto que tiene una variabilidad pequeña, y aquí surge el valor esperado. Miren, alternativa A, valor esperado 3.580.000, pero el valor esperado concentrado es 1.643.000. ¿Por qué? Porque el coeficiente por el cual se dividen los 3.580.000, 1 más sigma sobre mu, es muy grande. Entonces, este coeficiente castiga la dispersión. En la alternativa B, fíjense que el coeficiente de corrección es muy pequeño, por lo tanto, el valor esperado no sufre grandes cambios. Entonces, algo que en un primer momento me podía parecer a simple vista sensato,
que es optar por la alternativa B, ahora, a través de una fórmula, a través de un razonamiento teórico aplicado, yo arribo a la conveniencia de optar por la alternativa B si soy una de estas empresas o personas de envergadura pequeña, localizada en algún mercado particular, no extendida geográficamente, con operaciones limitadas en cuanto a la cantidad de veces en que las voy a hacer. Y ya estamos llegando a las conclusiones, y después me gustaría, si a ustedes les ha interesado el tema, que hagan preguntas y que podamos reflexionar sobre estos temas. La conclusión sería la siguiente. El uso indiscriminado del valor esperado en economías pequeñas, con operaciones no difundidas, es peligroso porque está en juego la supervivencia de la empresa. Sería algo así como que el empresario jugara a la ruleta rusa. ¿Saben cómo se juega la ruleta rusa, no? ¿Sí? Tambor, una bala. Si ustedes juegan a la ruleta rusa una vez y se salvan, bien. Pero si juegan muchas veces a la ruleta rusa, ¿qué les va a pasar inevitablemente? Algún día van a tener la mala fortuna. Sí, es inevitable. No creo que el que juega a la ruleta rusa, creo que es un sádico o un masoquista que goza del riesgo, ¿no? Bueno, pero creo que los empresarios ni las personas son masoquistas y gozan perdiendo dinero o quebrando, ¿no? Y creo que este valor esperado, que es útil para empresas de envergadura, puede seguir siéndolo útil para empresas de envergadura. Nadie trata de despreciar o eliminar o desterrar de la faz de la tierra el concepto de valor esperado, sino simplemente decir, señores, el valor esperado no es todoterreno, no es de aplicación universal. Simplemente lo que queremos decir es que bajarlo del pedestal del Olimpo en el que actualmente goza este criterio. Yo hice algunos trabajos, uno de ellos está publicado en la revista RINCE de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza. Ahí está el link. Si ustedes quieren bajar o descargar este PDF, es disponible, es gratuito. Y la Universidad de La Matanza publicó este artículo que yo antes había publicado en una revista profesional y empresaria de la editorial Repar. Publicó este artículo gracias a que Repar cedió los derechos de autor para esta publicación electrónica. Y en la primera revista hay un artículo donde yo trato de combinar el valor esperado concentrado con simulación Monte Carlo, que es otra técnica sofisticada de análisis que sirve para asignar probabilidades, y es una revista que este año la Universidad de Buenos Aires ha publicado su primer número y se llama Revista de Investigación Interdisciplinaria en Métodos Experimentales. El año pasado hicieron una primera jornada, yo presenté un artículo, les gustó, lo han publicado. Bueno, simplemente esa es mi exposición. Y muchas gracias por su presencia, y estos son mis mails por si alguno necesita o quiere hacerme sin ningún tipo de problemas cualquier pregunta. Gracias. Lo tomé con una pasión que ahí me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer en mi vida, docente. Y es lo que soy, gracias a Dios, es lo que soy. Hoy vivo de la docencia, en ese momento no vivía de la docencia. Pero a pesar de que en ese momento la docencia era una parte ínfima de mis ingresos, nunca dejé de venir a la facultad, porque eso era lo que me gustaba. Eso era lo que me gustaba, lo que amaba. Acá hice muchos amigos, tengo muchos colegas, exalumnos, con los cuales yo me siento muy bien. La verdad que me siento muy bien. Bueno, ¿qué más se puede decir? Si uno en la vida no hace lo que quiere hacer, como decía Facundo Cabral, es un desocupado, ¿no? El que trabaja en lo que no le gusta es un desocupado.
y yo tengo trabajo. No sé si te contesté, Gabriel. Conservador. Bueno, chicos, a ver. ¿Soy conservador en qué sentido? A las personas les cuesta tiempo juntar un pequeño capital para invertir. Entonces, hay que tener alguna probabilidad aceptable de poder ganar. Porque si no, o sea, la gente que tiene poco capital fracasa y se muere. Entonces nadie quiere morirse. Quería hacer una pregunta. Miguel, ¿quién? Bueno, primero, buenas noches, un gusto de tenerlo en la casa, Sí, orgullosa gracias. de escucharlo. Queríamos saber, con respecto más que nada al área de dirección, ¿cómo usted elige los temas de investigación? ¿Cuáles son sus fascinaciones o cómo es que investiga y hace un trabajo, una tesis de eso? Por otro lado, también queríamos preguntar si alguna vez aplicó el valor esperado, que nos explicó en este momento, en algunas de sus actividades diarias. Bueno, empiezo por la segunda. Este concepto de valor esperado concentrado tiene apenas 2 años. Entonces, no está difundido. A mí me parece que es un punto de vista alternativo interesante para no tomar como verdades absolutas las cosas que leemos, para cuestionar. Y ahora voy a enganchar con la primera pregunta que hiciste, pero a mí no me gusta leer y creerme todo lo que leo. A esta altura de mi vida, ¿no? Durante mucho tiempo lo hice. Personalmente valoro mucho a los autores de administración que tuve en los primeros años de mi carrera. Yo soy un devoto admirador de Herbert Simon. Hoy en día lo leo y cada vez lo encuentro mejor, frente a los siguientes que vinieron y me parece que no tienen su nivel. Pero volviendo al tema, investigar significa cuestionar, no hacerse preguntas, tener inquietudes. En este momento, por ejemplo, nosotros con algunos integrantes de las cátedras de Sistema de Información y de Procedimientos Administrativos, que acá veo a Héctor Torchán y a Norberto Charzuk, y no veo a nadie más porque no me da la vista para ver la cara allá en el fondo. Puede estar mi mamá y no la reconozco, pero lo que les quiero decir, nosotros estamos investigando, por ejemplo, cuáles son las causas por las cuales a ciertos alumnos no les va bien en la facultad. ¿Y por qué? Porque queremos saber las causas. ¿Y para qué queremos saber las causas? Es justamente para ayudarlos, para tratar de evitar que algo que podría llegar a producirse, se produzca. Yo creo que la información, y vos fíjate que las investigaciones nuestras giran todas alrededor de la información. La información es útil para tomar decisiones, se nos enseña, ¿no? Bueno, hay que trabajar. Y trabajamos cuestionándonos cosas que todos repiten y todos dicen, ¿no? No sé si te contesté. Yo creo que lo primero es no ser dogmático. El tipo que es dogmático pierde. ¿Qué quiere decir ser dogmático? Tener la decisión tomada antes de que se nos presente el problema. Entonces hay que ser humilde respecto a los problemas que se nos plantean. Cuando se nos plantean un problema, lo tenemos que analizar, tenemos que buscar información, tenemos que tratar de que la información no sea sesgada. Si tenemos que buscar información económica, no casarnos con un diario, leerlos todos, cruzar la información, hacer un análisis crítico de la información. Yo recuerdo, les voy a dar una alternativa, les voy a contar algo muy malo que me ocurrió en mi vida, ¿no? En el año 1992. En 1991 decidimos con mi señora comprar una casa en el barrio de Flores y tomamos una deuda muy grande. Y previendo que algo malo podía pasar, año 1991 recién empezaba la dolarización. La deuda que había tomado era en dólares. Bueno, yo me recorrí las conferencias de todos los economistas de distintas tendencias, porque lo que quería saber era si la dolarización iba a durar 2 o 3 años,
que era lo que necesitaba para salir del ahogo financiero en el que me había metido. Yo no dije me gusta la dolarización o el 1 a 1 o no me gusta. Vamos a escuchar y ver las probabilidades que hay. Bueno, llegué a la conclusión de que no había probabilidad significativa de romper el 1 a 1 en el corto plazo. Y después me puse a pensar qué cosas malas me podían ocurrir. Las listé, las cosas malas que me podían ocurrir, escribí qué hacer si me ocurrían esas cosas malas, las metí en un sobre y la guardé. Es una de esas cosas malas, que era perder el trabajo, me ocurrió a los 9 meses. A los 9 meses me quedé sin trabajo. Entonces, ¿qué hice? En lugar de ponerme a llorar, abrí el sobre, miré el plan. ¿Qué decía el plan? Vender el auto. Vendiendo el auto no tenemos gasto de cochera, de patente, de nafta, de seguro y no sé cuántas cosas más. No irme de vacaciones. Bueno, esa tranquilidad de saber que no iba a quebrar me permitió obtener un trabajo mejor que el anterior en poco tiempo. Porque a veces uno, cuando tiene miedo, se boicotea inconscientemente. Entonces no hay que tener miedo. Hay que hacer los deberes. Hacemos los deberes, analizamos los datos y ahuyentamos el miedo. O sea, reemplazar el riesgo por trabajo. A veces el riesgo no es riesgo puro propiamente dicho, sino desconocimiento de lo que puede llegar a ocurrir. Si uno es laborioso, trabaja, analiza datos, busca experiencias, no hay que quedarse quieto, hay que moverse. Y bueno, a mí me gusta moverme, soy inquieto por naturaleza. Me hace acordar un personaje de un chico formoseño que aparece en televisión, Samba, que dice me aburro. Bueno, yo soy un tipo, yo soy Samba, yo me aburro. Entonces por eso tengo que estar haciendo cosas, gracias a Dios, cosas distintas para no aburrirme. Pero yo lo que les digo, trabajen, esfuércense, sean curiosos, no pierdan la curiosidad. No den, cuando alguien les dice mañana va a llover, duden. Aunque venga el Espíritu Santo a decírselo, duden si es el Espíritu Santo. Duden. Eso, la duda es la base, en mi modesta opinión, del conocimiento. Gabriel, no sé si te contesté. Me hiciste una pregunta brava. Al expositor y en nombre del Centro de Estudiantes de la facultad le damos un obsequio por su exponencia. Muchas gracias. Muy amable.